¿Qué es lo más valioso que posees y lo que más te falta? No me refiero al dinero, ni a los objetos, ni a tus recuerdos. Me refiero a eso que pasa sin que lo puedas detener. Eso que te empuja hacia adelante segundo a segundo sin pedir permiso, eso que te da la vida y te la quita. El tiempo. Un abismo dentro del abismo, el más elusivo de todos los misterios. El único del que jamás podremos escapar porque lo llevamos dentro. Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más profundos del universo y de la mente. Si te intrigan los enigmas que la ciencia aún no ha logrado resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible. Porque hoy no miraremos solo hacia el cosmos, hoy descenderemos a las profundidades de la propia existencia. Del tiempo, imagina lo siguiente: estás en un lugar donde no hay relojes, no hay amaneceres ni atardeceres. Nada te indica un antes o un después, todo es constante. Y aún así, sientes que algo se mueve, sientes que las cosas cambian, sientes que estás envejeciendo. No puedes tocarlo, no puedes verlo, pero está. ¿Qué es ese pasar que sientes? ¿Dónde está? ¿En el universo mismo? ¿En tu mente? ¿Es un producto de la física o algo que las trasciende? Durante milenios, esta ha sido la gran pregunta, una pregunta tan simple y a la vez tan perturbadora. Porque al intentar responderla, tocamos los límites del conocimiento y más allá de esos límites solo hay oscuridad. La ciencia, la filosofía, la espiritualidad, todos han intentado dar una respuesta a lo largo de la historia de la humanidad. Desde que el hombre se puso de pie y levantó la vista al cielo, la noción de un paso de los acontecimientos se hizo ineludible. Las primeras civilizaciones se organizaron en torno a los ciclos celestes, observando la regularidad del Sol, la Luna y las estrellas. Los días se convertían en noches, las estaciones seguían su curso inalterable, los cultivos nacían, crecían y morían. Esta observación constante del cambio y la repetición llevó a una de las primeras y más intuitivas concepciones del tiempo, la visión cíclica. Para los antiguos egipcios, el tiempo era un río que fluía perpetuamente, como el Nilo que traía vida cada año con sus inundaciones. Sus creencias sobre la vida después de la muerte y la reencarnación reflejaban esta convicción de que todo lo que termina vuelve a comenzar en un ciclo eterno. El sol, por ejemplo, no solo salía y se ponía cada día, sino que simbolizaba un renacimiento constante, un ciclo de creación y renovación. La India milenaria, con sus filosofías milenarias, desarrolló conceptos aún más profundos sobre la naturaleza cíclica del tiempo. El hinduismo habla de yugas, vastos ciclos cósmicos de creación, preservación y disolución que se repiten sin fin. El universo no tiene un principio o un final definitivo, sino que se expande y se contrae en un aliento divino. Para los yogis y los sabios, la percepción de la duración no era solo lineal, sino también esférica, un eterno retorno que abarcaba toda la existencia. El budismo, por su parte, enfoca la noción de tiempo en la impermanencia de todo lo que existe. Aunque reconoce el paso lineal de los momentos, enfatiza que todo es transitorio y que aferrarse a cualquier instante es fuente de sufrimiento. La liberación es comprender que el tiempo, en su esencia, es parte de la ilusión de la existencia cíclica, el samsara, del que se busca escapar. Los filósofos griegos también debatieron intensamente sobre la naturaleza del tiempo. Platón, por ejemplo, en su obra Taimeo, concibió el tiempo como una imagen móvil de la eternidad. Para él, el tiempo no era una realidad fundamental, sino una característica del mundo sensible, imperfecto y cambiante, que reflejaba la perfección inmutable de las ideas eternas. El tiempo se movía en círculos, reflejando el movimiento de los cuerpos celestes, los cuales eran la manifestación visible del orden divino. No era una entidad en sí misma, sino una medida del cambio y el movimiento en el universo material. Su discípulo Aristóteles, por otro lado, tenía una visión más empírica. Para él, el tiempo era la medida del movimiento según el antes y el después. Es decir, el tiempo no existía independientemente del cambio.
Si no hubiera cambios en el universo, si todo permaneciera absolutamente inmóvil, entonces no habría tiempo. Esta concepción anclaba el tiempo a la experiencia del mundo físico, haciéndolo inseparable de los eventos que ocurren en él. Esta idea sentaría las bases para la física clásica posterior, donde el tiempo es una medida de los eventos. Pero fue Isaac Newton, en el siglo XVII, con la publicación de sus Principia Mathematica, quien marcó un antes y un después para la ciencia occidental y la concepción del tiempo que dominaría por siglos. En el vasto y ordenado universo de Newton, el tiempo no era caprichoso o subjetivo, no dependía de la observación o del movimiento. Era una constante inmutable, un telón de fondo absoluto e independiente sobre el que se desarrollaban todos los eventos del cosmos. Newton lo conceptualizó como un flujo uniforme que transcurría sin importar dónde estuviéramos, qué hiciéramos, o cómo se movieran los objetos. Para él, el tiempo era universal, el mismo para todos los observadores en cualquier parte del cosmos. No había variaciones, no había distorsiones. Era el reloj cósmico supremo, marcando un tic-tac constante e invariable para todo y para todos. En esta concepción newtoniana, el pasado era una colección de momentos ya vividos, inalterables y fijos. El futuro era un abanico de posibilidades aún por materializarse, pero que, una vez ocurridas, se sumarían al pasado. Y en medio de ambos, existía únicamente el presente, ese instante fugaz que era el único punto de contacto con la realidad en movimiento. La flecha del tiempo era unidireccional, un río que solo podía fluir hacia adelante, desde la fuente de los orígenes hasta el océano de la eternidad. Un vaso que se rompe no puede volver a unirse espontáneamente, una vela que se consume no puede regenerarse, un anciano no puede rejuvenecer. Estas observaciones cotidianas parecían confirmar la linealidad y la irreversibilidad de este tiempo absoluto. Este tiempo absoluto, verdadero y matemático, como lo describió el propio Newton, era tan fundamental y evidente para el que apenas requería demostración. Simplemente era. Y sobre este tiempo invariable se construyó la mecánica clásica, el andamiaje teórico que permitió a la humanidad comprender y predecir el movimiento de los planetas, la caída de los cuerpos y el funcionamiento de las máquinas con una precisión sin precedentes. Era un universo predecible, determinista, donde cada causa tenía un efecto y cada efecto una causa, todo encadenado en una secuencia temporal ininterrumpida y universal. Durante más de 200 años, esta visión del tiempo fue la piedra angular de la física, un concepto tan arraigado en la intuición humana que pocos se atrevieron a cuestionarlo seriamente. Se asumía que la velocidad con la que un segundo pasaba para ti era la misma velocidad con la que pasaba para una galaxia lejana, o para un átomo en el interior de una estrella. La simultaneidad de eventos era incuestionable, si algo ocurría ahora para un observador, ocurría ahora. Para todos los observadores en el universo, la simplicidad y la elegancia de este modelo eran seductoras. Pero aún así, no habíamos respondido la pregunta original. ¿Qué es el tiempo? ¿Es simplemente el resultado de la física que observamos? ¿Una ilusión que emerge de nuestro movimiento constante en el espacio? ¿O es algo más? Algo que no podemos ver pero que da sentido a todo lo que vemos. A principios del siglo XX, un joven y brillante físico llamado Albert Einstein irrumpió en la escena científica con una idea que no solo destrozó la concepción newtoniana del tiempo, sino que redefinió nuestra comprensión de todo el cosmos. Sus teorías de la relatividad, la especial, publicada en 1905, y la general, en 1915, nos revelaron que el tiempo no es un telón de fondo inmutable, sino un jugador activo en el tejido mismo del universo. Para Einstein, el tiempo no es absoluto, es, en cambio, profundamente relativo. La chispa de esta revolución surgió de una simple pregunta: ¿qué ocurriría si la velocidad de la luz fuera constante para todos los observadores, sin importar su propio movimiento? Esta premisa, respaldada por experimentos como el de Michelson-Morley, llevó a Einstein a conclusiones asombrosas. Si la luz siempre viaja a la misma velocidad, aproximadamente 299,792 km por segundo en el vacío, entonces el espacio y el tiempo deben ajustarse para que esto sea posible.
Aquí nace el concepto de la dilatación del tiempo. Imagina dos observadores, uno en reposo y otro viajando a una velocidad cercana a la de la luz. Para el observador en movimiento, el tiempo transcurrirá más lentamente en comparación con el observador en reposo. Esto no es una ilusión óptica ni un problema con los relojes. Es una consecuencia fundamental de la forma en que el espacio y el tiempo se entrelazan. Los segundos, minutos y horas de la persona que viaja rápido se estiran. Un minuto para ellos podría ser un minuto y un segundo o incluso más para la persona que se quedó quieta. Esta no es una hipótesis, ha sido demostrada experimentalmente una y otra vez con una precisión asombrosa. Un ejemplo clásico y contundente es el de los relojes atómicos. Se han llevado relojes atómicos extremadamente precisos a bordo de aviones jets y se ha comparado su tic-tac con relojes idénticos que permanecen en tierra firme. Al regresar de vuelos largos, los relojes de los aviones están ligeramente retrasados, confirmando la dilatación del tiempo predicha por Einstein debido a su velocidad. Otro ejemplo que podemos observar en la naturaleza son las partículas subatómicas inestables llamadas muones, que se crean constantemente en la atmósfera superior de la Tierra debido a la interacción de los rayos cósmicos. Estas partículas tienen una vida media muy corta, de apenas unos microsegundos. Si el tiempo fuera absoluto y el de los muones transcurriera al mismo ritmo que el nuestro, la mayoría de ellas se desintegrarían antes de tener la oportunidad de llegar a la superficie terrestre. Sin embargo, debido a que viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz, el tiempo se dilata para ellas, lo que les permite vivir lo suficiente como para ser detectadas en la superficie en cantidades significativamente mayores de lo que se esperaría de otro modo. Esto es una confirmación directa de la relatividad, pero la relatividad no solo afecta al tiempo. También el espacio se ve influenciado de manera sorprendente. La contracción de la longitud es el fenómeno por el cual un objeto en movimiento, observado desde un marco de referencia en reposo, parece acortarse en la dirección de su movimiento. Un tren que viaja a velocidades relativistas parecería más corto para alguien en la estación que para los pasajeros dentro del tren. Esto no es solo una contracción física del material, sino una contracción del espacio mismo para el observador. La verdadera genialidad de Einstein, sin embargo, radica en su teoría general de la relatividad, presentada una década después de la especial, donde unió el espacio y el tiempo en una sola entidad inseparable, el espacio-tiempo. Este no es un mero escenario pasivo sobre el que ocurren los eventos, sino un tejido dinámico de 4 dimensiones que puede curvarse, deformarse y estirarse. ¿Y qué lo curva? La presencia de masa y energía. Piensen en una pesada bola de bolos sobre una cama elástica, deforma la superficie, creando una depresión. De manera similar, planetas, estrellas, galaxias y cualquier concentración de masa o energía deforman el espacio-tiempo a su alrededor, creando curvaturas o pozos gravitatorios. Y esta curvatura del espacio-tiempo es lo que percibimos como gravedad. La gravedad, por lo tanto, también afecta al tiempo de una manera profunda. Este fenómeno se conoce como dilatación gravitacional del tiempo. Cuanto más fuerte es un campo gravitatorio, más lento pasa el tiempo. Imaginen que están cerca de un agujero negro, donde la gravedad es tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Para un observador externo que mira desde la lejanía, el tiempo para alguien que cae en el agujero negro parecería ralentizarse infinitamente hasta detenerse por completo justo antes de cruzar el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Para la persona que cae, el tiempo seguiría fluyendo normalmente desde su propia perspectiva, pero el universo exterior se aceleraría enormemente, con miles de millones de años pasando en un instante. Esta dilatación gravitacional también ha sido confirmada por experimentos con una precisión asombrosa. Los satélites GPS, por ejemplo, que son vitales para la navegación moderna, orbitan la Tierra a una altura donde el campo gravitatorio es ligeramente más débil que en la superficie. Deben ajustar sus relojes constantemente para compensar los efectos de la relatividad, tanto la especial, por su velocidad, como la general, por estar en un campo gravitatorio más débil. Si no se hicieran estos ajustes,
Los sistemas GPS acumularían errores significativos en cuestión de minutos, volviéndolos inútiles para la localización precisa. La visión de Einstein nos obliga a abandonar la idea de un tiempo universal y absoluto. En su lugar, nos presenta un universo donde el tiempo es elástico, maleable, una parte integral del continuo espacio-tiempo que se curva y se distorsiona con la materia y la energía. No hay un ahora universal, el ahora de una persona es diferente al ahora de otra, dependiendo de su movimiento y de la gravedad que experimentan. Esta es una verdad que, aunque contraintuitiva, ha sido confirmada una y otra vez por la ciencia del tiempo. Lejos de ser un simple contador, se revela como un componente dinámico y fundamental de la realidad misma. Pero si el tiempo es tan elástico, tan maleable, si puede estirarse y contraerse, ¿significa que el pasado y el futuro ya existen de una manera tan real y tangible como este preciso instante? ¿Y si nuestro ahora es solo una ilusión? Prepárense, porque en la segunda parte de esta inmersión, desvelaremos la teoría que nos obligará a cuestionar cada segundo de nuestra existencia y a enfrentarnos a la posibilidad de que nuestro destino ya esté escrito. No querrán perderse el resto de este viaje. La verdadera profundidad del abismo apenas comienza.